Estamos estudiando la carta a los Romanos por las tardes y yo los invito a que busquemos Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 9 dice: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esta será la porción que estaremos estudiando esta tarde. Había un canto que sonaba algo como así, ¿verdad? El padre Abraham tuvo muchos hijos, yo soy uno, tú también, alabemos juntos al Señor, algo así iba, creo. Tengo muchos años de no cantarlo, porque precisamente cuando lo llegué a cantar, era en aquel entonces cuando se hacían lo que se llamaban clubes de niños, actividades por la mañana, donde reunían a niños del vecindario y estábamos en alguna casa recibiendo alguna meditación bíblica. Yo no sé si eso todavía se hará en algunas comunidades, pero lo que sí estaba seguro es que era uno de los cantos que menos entendía, porque ¿quién es este señor Abraham para cantar que es mi padre? Entonces, era extraño y obviamente no había mucha explicación al respecto, simplemente era parte de los cantos que nos enseñaban. ¿Cómo podía llamarlo yo papá y qué relevancia tenía? Y yo creo que hasta la fecha, para nosotros hablar de nuestro padre Abraham, se nos hace hasta algo extraño. Quizás es más familiar para nosotros hablar de que somos hijos de Dios. Pero niños y adultos también. Espero que el texto de hoy nos ayude a apreciar mucho mejor lo que encierra esta frase, nuestro padre Abraham. Y cuán hermoso es vernos ligados, identificados con este hombre y sobre todo lo que Dios hizo en este hombre hace tantos miles de años atrás. Porque es lo que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy, redimiendo pecadores por la fe en Jesús. Y quien tiene a Abraham por padre, quiere decir que tiene a Dios como su único Dios y a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces estudiaremos nuestro texto haciendo dos preguntas sencillas respecto a Abraham y luego transformaremos esas preguntas para aplicarlas a nosotros. Por un lado, ¿cuándo fue justificado Abraham? Y segundo, ¿qué evidencia hubo de su justificación? Y entonces luego las vamos a transformar. ¿Cuándo fuimos justificados nosotros? ¿Y qué evidencia hay de que nosotros hemos sido justificados? Entonces, en primer lugar, ¿cuándo fue justificado Abraham? Volvamos al versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, pronto ahora salta a la vista cuál es una de las palabras que más se repite en este texto, ¿verdad? ¿Circuncisión o incircuncisión? ¿Por qué es tan importante? Vean el argumento tan elaborado que Pablo ha ido elaborando. La afirmación central, ¿verdad?, con la que viene a enmarcar los primeros 3 capítulos de Romanos es esta. Y veamos de nuevo el capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe
sin obras de la ley. Pueden subrayarlo. Esa es una gran conclusión. Es todo lo que he venido diciendo. Es para concluir que el hombre, quien quiera que sea, por la fe en Jesús, es justificado. Es más, Dios justifica al pecador por la fe en Jesús. Lo tiene por justo, lo cuenta como justo, le atribuye la justicia de Cristo en su lugar. ¿Todo hombre, Pablo? Sí, todo hombre, toda persona. Sin obras de la ley, Pablo. Sin obras de la ley. ¿Quiere más argumentos? ¿Quiere que lo sigamos demostrando? Es lo que entonces sigue en los demás versículos, porque es como, bueno, si ya no fue suficiente con demostrarle en los 3 primeros capítulos la incapacidad de todo el género humano, sea gentil o judío, para justificarse por obras delante de Dios, ¿verdad? Porque ese era el gran razonamiento. Todos hemos pecado delante de Dios. Es el verso de memorización que yo creo que no tuvimos que hacer mucho esfuerzo para aprenderlo esta semana. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos, no están. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero bueno, añadamos más elementos a la cadena, más eslabones. Es como si Pablo nos dijera, preparados para saber que en efecto esta conclusión es válida. Sigamos demostrando. Primer eslabón. Vean la pregunta en el versículo 29. ¿Cómo sabemos que es todo hombre, toda persona? Pregunta Pablo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es Dios también de los gentiles. Entonces, como Dios es uno, y es Dios tanto de judíos como de los gentiles, tenemos un solo Dios y una sola justificación, una sola manera en que el hombre es declarado justo por Dios, sea judío o gentil, circuncidado o incircunciso. Segundo eslabón. ¿Quiere saber que todo hombre es justificado por fe sin obras de la ley? Yo le pregunto, ¿cómo fue justificado Abraham, el gran patriarca? Entonces Pablo aquí está enfrentando primeramente a esa audiencia que tenía un trasfondo judío. Y es como si les dijera, vean, dejemos atrás esos relatos y esas enseñanzas rabínicas, eso que hemos escuchado de que Abraham desde los 3 años ya le servía a Dios y de que toda su vida fue sin pecado. Eso no es bíblico. Preguntémonos bien, ¿qué dice la Escritura? Eso es lo que él está preguntando en el versículo 3 del capítulo 4. No qué dicen los rabinos, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios lo llamó siendo un pagano y Abraham creyó a Dios y Dios lo contó por justo. Él era un impío cuando Dios le atribuyó la justicia por fe. Tercer eslabón. Pablo nos dice, yo voy a seguir hablando de Abraham, pero hagamos una pequeña pausa. ¿Sabe quién más también habló de la justicia por la fe? Es más, que lo vio como la gran bienaventuranza del hombre, la gran dicha de que nosotros seamos justificados por Dios sin obras de la ley. David, el gran rey de Israel. Él dijo que era bienaventurado todo aquel, toda persona, no solo el israelita, a quien Dios perdona sus iniquidades y cubre sus pecados. Esos fueron los versículos 7 y 8 que estudiamos la semana pasada. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Dichoso el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Volvamos a Abraham. Y esto ya es como para rematar. Por si todavía no ha quedado claro que Abraham fue justificado sin obras y que por lo tanto no hay excepción. Todo aquel que sea tenido por justo delante de Dios es solamente por la fe. Hay que hacerse esta pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue justificado Abraham? La respuesta es muy clara, ¿verdad? Pablo aquí lo está resumiendo para nosotros. Abraham fue justificado siendo incircunciso. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, y simplemente de nuevo, como estoy diciendo tanto esta palabra, para aclarar, ¿verdad? La circuncisión es ese procedimiento donde la
carne del prepucio es quitada en el varón. A los judíos se les demandaba esto al 8º día, como vamos a ver. ¿Cómo sabemos que es así? ¿Cómo sabemos así, pero de fijo que Abraham era incircunciso cuando Dios lo contó por justo? Vamos a Génesis 17. ¿Verdad? En algunas Biblias puede que ustedes puedan ver hasta los 3 capítulos aquí a la par, ¿verdad? En una página van a tener el capítulo 15, en el medio el 16, y luego, por supuesto, el capítulo 17. Ahora, eso no es un asunto solamente matemático, de que el 17 está después del 15, son los eventos que se nos narran, ¿verdad? ¿Qué es lo que se nos está contando? Vean que el versículo 1, y en algunas Biblias van a tener algún título que dice la circuncisión, señal del pacto, dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, él tiene 99 cuando Dios le da esta declaración y como veremos en un momento le va a dar las instrucciones de que debe circuncidarse. Entonces, de nuevo, si alguien hace la pregunta, ¿y qué papel tuvo la circuncisión en la justificación de Abraham? ¿Cuál es la respuesta? Y nada, ninguna, porque no estaba circuncidado cuando Dios lo declaró por justo, cuando lo tuvo por justo. No pudo haber jugado ningún papel. Abraham, entendemos nosotros, fue llamado cuando tenía 75 años, ¿verdad? Según el relato que tenemos. Es en el capítulo 15, versículo 6, que nosotros leemos estas palabras, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, Génesis 15, 6. Pero alguien puede decir, ahí no se nos dice la edad, pero tenemos esta referencia. ¿Qué era lo que Dios estaba hablando con Abraham en Génesis 15? Estaba hablando acerca de un heredero. ¿Y qué fue lo que dijo Abraham en ese momento? No tengo. ¿Quién va a ser el que va a heredar? ¿Será este Damaseno, mi siervo? ¿Un criado será el que va a heredar todo lo que tengo? ¿Por qué es eso importante? Bueno, porque en el capítulo 16 es cuando nace Ismael. O sea, quiere decir que Ismael no había nacido, ni aún para Génesis 15. Y en Génesis 17 sabemos de que Ismael también es circuncidado. Además, el capítulo 16 nos dice que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Por lo tanto, como mínimo, 14 años separan al capítulo 15 del capítulo 17, como mínimo. Entonces, de nuevo, no hay forma de que la declaración de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, él haya estado circuncidado. No lo permite la narrativa de ninguna forma. ¿Quiere decir esto que la circuncisión entonces no importó para nada, que no tuvo algún papel en su momento? No, cumplió un papel. Y es lo que Pablo va a proceder a decirnos, ¿verdad? Cuando volvemos a Romanos capítulo 4, ¿cuál fue la evidencia de la justificación de Abraham? Nos dice el versículo 11 en el capítulo 4 de Romanos, que él recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces lo vemos. La circuncisión, claro, Dios lo que hace, lo hace con un propósito, es un Dios sabio. Él le dio la circuncisión a Abraham para que fuera, y vemos dos palabras que describen a la circuncisión, ¿verdad? Primera palabra es señal y la segunda, un sello. La palabra señal se usa muchísimo en el Nuevo Testamento. Uno de los usos más frecuentes es para hablar de los milagros, ¿verdad? Que los judíos le pedían a Jesús, ¿verdad? Los fariseos, danos una señal. También el mismo apóstol Pedro habla en Hechos 2 de que Jesús fue el varón aprobado por Dios por las señales y prodigios.
Entonces vemos que señales puede referirse a esto, ¿verdad? Actos externos que autenticaban al mensajero de que venía de parte de Dios. Lo mismo también con los apóstoles. En varias partes del libro de los Hechos nosotros leemos de que la predicación de la palabra en aquel entonces, en esa época apostólica, también fue acompañada con señales, es decir, milagros. Pero también cuando Cristo confronta a los fariseos por ellos pedir señal, Él habla de la palabra señal en el firmamento como para darnos a entender a nosotros esas pistas, ¿verdad?, que nos pueden dar los tiempos, cómo se ven las nubes, ¿verdad? Si se ven negras, uno dice, bueno, parece que va a llover, ¿verdad? O no se ven nubes, parece que está despejado. Entonces Cristo los confronta de esa manera, ¿verdad? Hipócritas que sabéis distinguir las señales en el cielo. Y esa es la misma palabra que tenemos acá. En resumen, señal es simplemente como algo que nos apunta, ¿verdad? Un letrero. Alguien también daba como ese ejemplo, ¿verdad? Cuando uno llega a distintos cantones acá, ¿verdad? Va a decir bienvenido va a decir algún nombre, ¿verdad? Bienvenido, va a decir algo a la Valencia, a Barba. Es una forma de darle a entender a uno que ha llegado al lugar, pero nadie, ¿verdad?, en su sano juicio dice que ese letrero es el cantón. No, es simplemente una señal. Te lleva y te apunta a la realidad, pero no es la realidad en sí misma. O sea, la circuncisión no era la justicia, no era la base de la justicia que ahora Abraham gozaba, pero era una señal. Nos llevaba a ese evento, ¿verdad?, como dice aquí, de la fe que él tuvo. La segunda palabra es sello. Y sello es eso, es la marca, o podríamos decir bien, la firma. La firma. Es el resultado de un anillo de sellar o de otro instrumento para estampar ese signo distintivo sobre un documento y que en efecto lo autenticaba, ¿verdad? Usted sabía, esta carta viene de parte del rey o viene de parte de esta persona porque ese sello particular es el de esta familia o el de esta persona. Y también servía para saber que un documento no había sido todavía leído, ¿verdad? Cuando teníamos esos sellos con la cera, ¿verdad? Ahí se marcaba y hasta que realmente la tenía quien era, podía romper el sello. Bueno, entonces en este caso el propósito es autenticar. Es Dios poniendo la firma sobre la justicia que le ha atribuido a Abraham. ¿Cómo sabemos que Abraham fue justificado para con Dios? Bueno, porque Dios mismo proveyó el sello. Esta es la marca de los que son míos. En aquel entonces, durante el pacto con Abraham y posteriormente con el pueblo de Israel. En todo caso, debemos ver que estas palabras ven la circuncisión como algo externo, evidencia de una realidad interna, de lo que ahora Abraham era, un hombre reconciliado con Dios. Y cuando consideramos las palabras de Dios con Abraham podemos decir, ampliar el pacto, vemos que la circuncisión es simplemente como un acto inaugural. Realmente lo que Dios le está pidiendo a Abraham es más que circuncidarse. Volvamos a Génesis 17. Como vimos en el versículo 1, ¿qué es lo que Dios le está pidiendo a Abraham? Yo soy el Dios Todopoderoso. Circuncídese. Y ya, ¿no? Anda delante de mí y sé perfecto. Esa es la gran demanda que Dios está imponiéndole a Abraham. Sé perfecto. Por supuesto, Dios no le está exigiendo esa perfección en el sentido de ser sin pecado, una perfección moral, porque eso era imposible para Abraham. Pero sí una vida caracterizada por ser un hombre íntegro, recto, un hombre creyente en Dios. Donde en efecto el testimonio que nos da el relato de Génesis y que Pablo va a ampliar en el resto del capítulo 4 es que Abraham era un hombre que se estaba fortaleciendo en fe, que estaba creciendo en fe.
que esos episodios de duda, de incredulidad, tenían que ir quedando cada vez más atrás y atrás en ese pasado. Abraham escucha estas palabras y él adora a Dios, él se postra. Y ahora sí, Dios reafirma su pacto. Y para aquellos que nos visitan recientemente, pueden escuchar una serie, creo que fueron 4 o 5 partes de Génesis 17, que nuestro pastor Eduardo expuso. Pero vean aquí el punto que tenemos. Versículo 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que fuere de tu linaje, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces Dios le da esto a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Vean lo que leemos entonces a partir del versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Y se nos vuelve a reafirmar la edad de Abraham cuando esto se hizo. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En ese mismo día, obediencia. Dios le pide, ¿verdad? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y es lo que vemos ahora. Obediencia. Y la circuncisión, eso era lo que tenía que recordarle al varón descendiente o el siervo comprado que estaba ahí con Abraham. Dios nos ha apartado. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Ese recuerdo visual, al ver que ellos ya no tenían esa parte de su cuerpo que había sido removida, era porque Dios demanda de mí una vida de obediencia. Por supuesto, dentro del pacto abrahámico y luego en el pacto con Israel en Sinaí, hay un elemento condicional en el pacto, porque era posible tener la señal externa sin la realidad interna. Entonces, muchos hombres en Israel podían tener la circuncisión de la carne, pero no la circuncisión del corazón. Y el Señor, eso no fue que no se los dijo, se los dijo muchísimas veces. Se los dijo con Moisés y a través de muchos profetas, que ellos requerían que Dios circuncidara su corazón, que Él removiera ese prepucio del corazón para que amaran al Señor con todas sus fuerzas. Muchas veces. Vean este otro pasaje que podemos consultar para que vean cómo Dios les hacía ver, no pongan su confianza en esa circuncisión de la carne, porque para efectos prácticos es como si ustedes fueran incircuncisos. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías 9, 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Y vea cómo pone a Judá con las demás naciones, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón.
Más claro, no se puede. Incircuncisas de corazón. El israelita tenía que escuchar estas palabras y decir, Dios demanda de mí que yo me quite el prepucio del corazón. ¿Cómo hago eso? No puedo. Precisamente ese es el punto. No puedes. Crea en mí, dice el Señor, y yo haré la operación del corazón. Crea que yo hago esa operación. Yo les puedo dar ese corazón de carne para que me amen con todo su ser. Crea en la promesa de aquel que vendrá a poner el fin al pecado, ¿verdad? Porque ellos tenían que ver hacia el futuro, en aquel que iba a venir. Bueno, por ahora nos basta saber entonces que en el caso de Abraham, su circuncisión y sobre todo los eventos posteriores son las obras que respaldan la fe del patriarca. ¿Cómo sabemos que Abraham creía en el Señor? Bueno, porque él le dice, circuncídese, y en este mismo día lo hizo. Un hombre obediente al Señor, pero de nuevo, esa no fue la base de su justificación. Él ya había sido justificado años atrás. Ya Dios lo había contado por justo, pero ahora se está evidenciando con más claridad. Y externamente ahora tiene una señal de que es así. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. El resto de la vida del patriarca, esos momentos de fe, donde él crea al Señor, circuncídese, se circuncida, sacrifique a su hijo, lo va a sacrificar. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque este era un hombre de fe. Dios le había justificado y claramente él ya estaba caminando por fe delante del Señor. Y eso es entonces lo que viene a acompañar las doctrinas que nosotros amamos. No solamente proclamamos de corazón que usted y yo somos reconciliados con Dios única y exclusivamente por lo que Cristo hizo, pero lo maravilloso es que Dios no nos deja ahí, sino que nos cambia para que caminemos delante de Él, agradándole en todo. La fe que salva, entonces no se queda sola. Ese es el punto, por ejemplo, de Santiago en su carta, ¿verdad? En Santiago capítulo 2, Jacobo, el hermano de Jesús, nos dice esto en los términos que pareciera, ¿verdad? Una primera lectura, usted lee eso y dice, híjole, pareciera que esto está más bien contradiciendo a Romanos capítulo 4. Vean cómo lo dice en Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Wow, dice uno, ¿qué está pasando aquí? Pablo me está diciendo que somos justificados sin las obras. No, o sea, no hay que hacerse un enredo aquí realmente. Cuando uno considera el argumento más amplio, es muy sencillo lo que Santiago está diciendo. No existe tal cosa como una fe sin obras. La fe que justifica al impío, tenga por seguro que es una fe que dará fruto. Por eso él puede decir que cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac, se cumplió la escritura. ¿Pero cuál escritura se cumplió? La de Génesis 15. ¿Cómo sabemos que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Él escoge simplemente otro gran evento en la vida de este hombre. Lo sabemos porque cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él lo iba a hacer. Y Hebreos 11 nos confirma que eso también fue por la fe, porque él creía en aquel que tenía el poder para levantar aún de los muertos. Es así. Abraham se fortaleció en fe en lugar de considerar su cuerpo ya viejo, como casi muerto, nos dirá Romanos 4. Todo eso será de gran instrucción para nosotros. Por ahora, hermanos y amigos,
El resumen de lo que hemos dicho hasta ahora es esto. La circuncisión era un sello de la justicia, no la causa de esta. Así de sencillo. Pero, como les dije, tenemos que ahora reformular las preguntas para nosotros. Volvamos a Romanos capítulo 4. ¿Cuándo fuimos justificados nosotros? ¿Cuándo? Ya sabemos que Abraham fue justificado estando en la incircuncisión. ¿Y nosotros? Volvamos al versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Propósito, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. A fin de que a quienes la fe también se les cuente por justicia, a los que somos incircuncisos. Entonces, ¿cuándo fuimos nosotros justificados por la fe? Bueno, a menos de que haya algo que yo no sepa, puedo tener la plena certeza de que todos los varones aquí hemos sido justificados por el Señor estando incircuncisos. Para que tengamos esa certeza de que así como Abraham fue justificado por el Señor estando incircunciso, así también es con nosotros, los llamados gentiles. A nosotros se nos cuenta la justicia aparte de las obras. El Señor nos justifica por la fe en Cristo, sin que esto nos requiera la circuncisión en ningún momento de nuestras vidas, ni antes ni después. Y no solamente la circuncisión, ningún rito, nada, cero obras, porque ese es el gran punto. Fe sola en Jesús, solo Él es suficiente Salvador, solo su justicia atribuida a mi favor es lo que me puede reconciliar delante del Señor, y es precisamente lo que Dios hace. Le da la justicia al que no tiene ninguna. Le da la justicia de su Hijo. Si bien es cierto que Pablo, por ese deseo que él siempre tenía de anunciar el Evangelio a los de su nación, él accedió en una ocasión a circuncidar a alguien. ¿A quién? A Timoteo, porque su padre era griego. Y no quería que eso fuera ocasión de tropiezo. Puede leer de eso en Hechos 16. Pero, aparte de esa ocasión, Pablo se opuso férreamente a los que él llamó judaizantes. Incluso los llegó a llamar falsos hermanos. Aquellos que querían imponerle a esas iglesias que estaban surgiendo la carga de que tenían que circuncidarse. Y eso trajo grandes controversias, grandes debates y palabras como estas de Pablo en Gálatas 2, 3 y 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Qué palabras más tajantes. Para que la verdad del Evangelio permaneciese. Eso sí es, como diría en inglés, un gospel issue. Eso sí es algo que tiene que ver con el Evangelio. No circuncisión, para nada. Imponerla comprometía el glorioso Evangelio. Nosotros fuimos salvos siendo pecadores, siendo impíos, sin obras ni mérito alguno para ser aceptados por Dios. ¿Cuándo se nos atribuyó la justicia de Cristo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o como veremos, no sé en cuántas semanas, pero en Romanos 5, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pero podemos también reformular la pregunta. ¿Cuál es la evidencia de nuestra justificación? ¿Cuál es la evidencia? Si ya sabemos que no tenemos que acudir a ningún rito, que ya no se nos impone a nosotros el hecho de tener que efectuar esa operación sobre la carne,
Entonces, ¿cómo nosotros, como Abraham, podemos ver que hay una señal o sello de nuestra justificación? Volvamos ahora al versículo 12 de Romanos 4. Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, vean qué frase más importante la que viene, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque Abraham no obedeció solamente a partir de su circuncisión. Siguen las pisadas. Abraham es el padre, el pater de los circuncisos y de los incircuncisos, porque lo que los caracteriza no es la aplicación de una operación externa, sino la obediencia que fluye como fruto de la circuncisión interna, esa operación del corazón. Como ya Pablo declaró en Romanos capítulo 2, 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa es la que cuenta. Esa es la marca. ¿Cómo sé yo que mi corazón ha recibido el procedimiento quirúrgico, por decirlo así, espiritual? La pregunta es muy fácil. ¿Estás siguiendo las pisadas de Abraham? ¿Estás caminando por la fe como Abraham caminó por la fe? Esa es la marca. Una vida de obediencia. Vean, para mí es cuando menos interesante que ni siquiera se menciona el bautismo aquí. Que a veces somos muy dados a saltar pronto, ¿verdad? A tratar de hacer equiparaciones entre la circuncisión, el antiguo pacto y el bautismo. Pero aquí no sale. Porque ese es el punto. No es un acto particular. Es una vida que se caracteriza por caminar en fe, por andar en fe. El testimonio de que somos hijos de Abraham es que caminamos por la fe como nuestro padre caminó. ¿Qué es lo que nos dice el autor a los Hebreos? Si quieren buscamos juntos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es. Este momento todavía no es para hablar de toda la obediencia que debe venir en la vida del creyente. Ya poco a poco Pablo nos va a hablar al respecto, ¿verdad? ¿Qué pues, verdad? Pecaremos para que la gracia abunde y ese tipo de preguntas con las que nos va a enfrentar. Pero nosotros no podemos perder de vista que hay pequeñas pinceladas, pequeños recordatorios de que la fe y la obediencia van juntas. Por ejemplo, en su introducción, en el saludo, ¿qué nos dijo en Romanos 1, 5 al 7? Y por quién, ¿verdad? Por Cristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Vemos las expresiones. Obediencia a la fe.
llamados a ser santos. La justificación por la fe, la bienaventuranza de que Dios no nos inculpe de pecado, sino que nos cuente como justos al atribuirnos la justicia de su Hijo, no se divorcia de la obediencia y de la santidad, sino que es lo que se espera como consecuencia de ella. Es, por decirlo así, el sello en la vida del cristiano. Como nota breve, esta vida solo es posible por el Espíritu Santo. Pablo también nos lo va a decir, pero hay que esperar, hay que ser pacientes. En Romanos 8 lo va a hacer muy evidente. Es por el Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne. No, esto no se trata de ser los super cristianos, yo y mis fuerzas. Dios, tú me salvaste, ahora solo yo, te voy a demostrar que puedo vivir una vida digna. No puedes, es solo por el Espíritu Santo. Pero de nuevo, es lo que se espera. Él nos provee de todo lo que necesitamos, hermanos, para vivir las vidas que le agradan a Él. El punto que no quiero que perdamos de vista para este sermón es este. ¿Creíste? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo lo sabes? Caminas por la fe. Ese es el fruto. Son las pisadas que ahora seguimos. Y eso también está constantemente en las páginas de las Escrituras para que no lo perdamos de vista. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, luego de advertirle de los peligros por hombres como Himeneo y Fileto, ¿qué es lo que él le dice? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vemos la relación. El Señor sabe quiénes son los de Él. ¿Y cuál es ese sello que está en la vida de los que son del Señor? Que los que son del Señor se apartan de iniquidad. Y no se detiene ahí. De hecho, aunque como escuchábamos en la mañana, Timoteo es particularmente un hombre de Dios, un ministro, ¿verdad? Que hay instrucciones que son para él primeramente como hombre que predica la palabra, ¿verdad? Él tiene que ser un obrero que tiene que presentarse como un varón que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero hay otras que son tan generales que nosotros no podemos decir, es que eso era para Timoteo porque él era ministro de la palabra. No, Pablo le dice a él, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso no es solo para Timoteo. Todos aquellos que invocamos al Señor debemos ser aquellos también que huimos de las pasiones, que seguimos la justicia, la fe, el amor y la paz. Hermanos, la senda está claramente trazada. Seguir esta senda de la justicia, de la fe, el amor y la paz es seguir las pisadas de la fe de aquellos que fueron antes que nosotros. Es más, en un lenguaje muy parecido, Pedro nos dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál fue el ejemplo de nuestro Señor? Que no hubo engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es eso lo que nos caracteriza cuando otros nos hacen mal. No devolvemos mal por mal. ¿Qué es lo que sale de nuestros labios? De nuevo, ¿cuáles pisadas estamos siguiendo? ¿Por cuál senda estamos caminando? ¿Queremos saber que somos justificados? Hermanos y amigos, esta pregunta es muy importante que la sepamos responder, porque el balance es tan delicado que si confundimos la respuesta, pronto vamos a caer o en las obras o en el libertinaje. Somos justificados por creer en Cristo. Punto. No hay obras. Las obras no entran en la ecuación. Pero si la pregunta es, ¿estamos caminando por la fe? Entonces ahí sí tenemos que examinar cuáles son nuestras pisadas. ¿Qué pasos estamos dando? ¿Cuál es nuestra senda? ¿Estamos andando por vista o por la fe?
¿Estamos esperando una ciudad cuyo arquitecto es Dios? ¿O estamos satisfechos con las migajas de la inmundicia de este mundo? Para concluir, yo sé que este ha sido lo que llaman un sermón de esto es lo que les voy a decir, se los dije y en conclusión vengo a recordarles lo que les acabo de decir. Somos salvos por fe sin obras, para caminar por la fe haciendo buenas obras. Este aspecto no es el foco de atención, ¿verdad?, en este punto de la carta, pero como les dije, se va anticipando por pinceladas, cómo debemos andar, como anduvo nuestro padre Abraham. Y véalo así, tu padre Abraham, mi padre Abraham, si usted es de la fe, usted puede decir que él es su padre espiritual, porque Abraham le creyó a Dios y ese creer se manifestó en la vida del gran patriarca. Y así tiene que ser en tu vida también. Se tiene que evidenciar que has creído verdaderamente. Crea y será de la familia de Abraham. O si lo prefiere mejor, pues dice, bueno, con mi padre Abraham, bueno, será hecho hijo de Dios. Porque a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nuevamente, ¿qué se enfatiza ahí? Ese acto soberano de Dios, aparte de las obras humanas, porque estos no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12, 13 y 14. Y si hijo, crea que también Dios proveerá todo lo necesario. Su espíritu, Él dará el querer como el hacer para caminar como uno que es de Él. Como un hijo obediente, no conformándose a los deseos de la carne, como también nos recordaba la primera carta de Pedro. Porque el Hijo de Dios caminará entonces en obediencia a su Dios. Crea. Y nosotros, si hemos creído, hermanos, volvamos a reafirmar esta verdad en nosotros. Si hemos creído, gozamos la bienaventuranza del perdón. Y si usted no la ha experimentado, crea y podrá cantar con nosotros. No, nuestro padre Abraham tuvo muchos hijos, pero puede cantar con nosotros también todas esas otras hermosas letras. Como también dice uno de los himnos, no necesito obra hacer ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos que la salvación ha sido una misma de principio a fin. Que nosotros nos despojemos de los esfuerzos inútiles por querer agradarte en nuestras fuerzas y en cambio nos rindamos sumisos. Y reconozcamos que lo que necesitamos, tú mismo lo das. Has dado al Hijo y nos atribuyes su justicia y nos das a tu Espíritu para que caminemos delante de ti. Que veamos de verdad que somos parte de una gran familia espiritual que tiene miles de años de existencia. Qué precioso saber de que podemos llamar verdaderamente hermanos a todos los que por la fe en Cristo lo han abrazado como su única esperanza de salvación. Ahora que caminemos como tales y sigamos las pisadas de aquellos que fueron antes que nosotros para la gloria de tu nombre. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén.